vamos a buscar hoy la Biblia, Segunda Corintios capítulo 2. No, Segunda Corintios capítulo 11, disculpe, Segunda Corintios capítulo 11, verso 1 a 15 sería. Segunda Corintios capítulo 11, verso 1, si yo leo. Ojalá me toleraseis un poco de la locura, sí, toleradme, porque os sé lo concelo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para prepararos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecido por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a alguno fuís carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, hasta aquí leemos. ¿Me oye bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Se entiende bien? Perfecto. Sí, segunda Corintios capítulo 11, verso 1 a 15. Hoy leímos esta parte, está hablando algo muy, muy importante. En- realmente nosotros ya sabemos, ¿verdad? ¿Por qué viene esta tragedia que pasa en el mundo? Hoy en día mucha gente sufriendo, ¿verdad? Por su resultado, resultado de la maldición que cayó en la tierra por causa del pecado, ¿sí? Y como que en el principio, el diablo, ¿verdad? Diablo es el que engañó a Eva, primero después a Adán, y los entregó total en la maldición por causa del pecado. El pecado es la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Ya sujeto a Satanás, uno, ya está separado de Dios, entregado en la tiniebla total,
y ahí se pierde ¿verdad? Toda la bendición que deberían disfrutar. Debe haber ya caído en pecado, viene ya sudor, sufrimiento, dolor, muerte, violencia, guerra, asesinatos y adulterio, matanzas, billones, billones de cosas se acumulan. Por causa del pecado, ¿verdad? Por causa del pecado que fue eh, razón de división entre Dios y uno. Entonces siempre la Biblia está enfocado completamente hacia el pecado, ¿verdad? Porque el pecado es causante de toda maldición, sufrimiento y dolor y pena, no solo en el tiempo presente después de la muerte, el tiempo venidero también. Siguen con esa maldición hasta llegar en la destrucción total, en la perdición total, que es el fuego eterno también. Y ahora que estamos a como 8.000 millones de habitantes, o puede ser poquito más, ¿verdad? Ya ahora se reduce poco, tocando ya pico de población mundial, ahora se baja un poco a poco. Y por eso desde ¿cómo se llama? Noé hasta hoy, pasando casi 5.000 años, ¿verdad? Se calcula, casi sale este número, se duplican, ¿verdad? 8 personas, familia de Noé, ¿verdad? Se duplican casi 30 años. 35 años se duplica el número de personas hasta hoy y se ven ese número, casi 8.000 millones de habitantes, poco más, por la guerra, por accidentes, diferentes razones, uno que no llegan a edad normal, 70 80 años, ¿verdad? Y por eso y sale número poco más que número de hoy, población actual, y por causa de guerra y desastre, ¿verdad? Naturaleza de diferente razón, muere mucha gente. Por eso se nota, ¿no? Apenas ya 5.000 años de tiempo, después de haber destrucción por diluvio universal, época de Noé. Y después de Noé, antito de Noé, de Adán hasta Noé, pasa 1.200 años por ahí. Por eso, historia humana puede ser casi 6.000 años, ¿verdad? 6.000 años de Adán hasta hoy. Así que por 6.000 años, el diablo es el que está engañando a la gente de una u otra manera. Así que el diablo es experto de engaño a toda la humanidad. Se ven todas esas cosas que están pasando hoy en día, ¿verdad? Diferencia de ideologías y diferencia de, ¿cómo se llama? Pensamiento e ideas. Por eso se viene ya pelea y guerra, ¿verdad? Un día un científico estaba probando, ¿verdad? Dos tipos de como rebaño de hormiga, hormiga roja, hormiga negra, poniendo, ¿verdad? En una botella grande, poniendo los ambos, ¿verdad? Rebaño. Estaba muy bien. Entre ellos sí se combinan y viven normalmente. Y buscando su comida, ¿verdad? Aunque ese es una botella, ¿verdad? Pero adentro, entonces entre ellos ya se combinan. Pero de repente ese científico tomando este botella, ¿verdad? En la cual están dos rebaños de hormiga, agita rápido. Cuando ya se agita, ¿verdad? Esa botella, ¿sabe qué es lo que ocurre? Dos tipos de ya hormiga color diferente, ¿verdad? Entonces se dividen entre ellos y atacan y matan mutuamente. Interesante. Ustedes observando que tira, ¿verdad? Uno dice, ¿no? Entonces, y cuando están, ¿verdad? Están dejando así en tranquilo. Entre ellos se combinan bien, conviven muy bien. Pero cuando viene ya algún conflicto, agita esa botella. Entre ellos ya se pelean. Según color se cambia. Se agrupando, ¿verdad? Hormiga negra, hormiga roja, apartado y pelean, matan mutuamente. Algo muy parecido, algo muy parecido. Todo conflicto que pasa hoy en día hasta generar una matanza horrible. Detrás de seres humanos está otro ser manipulador, agita.
Por eso viene guerra, ¿verdad? Por eso viene guerra y marca matanza. Mucha gente muere. Y después de guerra viene ya gran también hambruna y también viene, ¿verdad? Gran desnutrición y se vienen ya miles de tragedias. Algunos ya son heridos, ¿verdad? Perdiendo su miembro, así tienen que vivir toda la vida, sin brazo, sin piernas, sin ojo. Pero uno ya siempre está mirando, ¿verdad? Otro, por tu culpa. Así todo de Ucrania va a decir, ¿verdad? Por tu culpa, rusos. Nosotros estamos así tan fracasados. Todo ruso va a decir igual, por tu culpa, ucranianos. Por vuestra, ¿verdad? Culpa, nosotros estamos así tan afectados. Siempre mira mutuamente, echan culpa mutuamente. Pero uno no ve detrás quién está agitando esta botella para armar esa enemistad entre dos grupos de hormigas. Ahí está, ¿verdad? Gran ya problema. Por ejemplo, Dios y Adán estaban muy tranquilos, ¿sí o no? Pero detrás estaba un ser llamado serpiente, antigua serpiente, Satanás, el diablo, como Apocalipsis capítulo 20, verso 2 dice, ¿verdad? La serpiente antigua que es Satanás o el diablo. Diablo es el que está dividiendo entre Dios y ser humano. Por eso en este punto, hoy en día también algo tan preocupante, ¿eh? Esa época de iglesia primitiva, apóstol Pablo estaba súper preocupado porque él ve, ¿verdad? Cómo diablo engaña, cómo diablo, ¿verdad? Manipula a la gente. Y por eso la Biblia está hablando de este detalle, ¿verdad? Capítulo 11, segunda Corintios capítulo 11, verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque está muy agitado apóstol Pablo, ¿verdad? Muy preocupado, muy acongojado, ¿verdad? Por ver los hermanos de la iglesia en Corintio, súper equivocado, ¿verdad? Y por eso ahora otra vez lucha, otra vez sufre, dice, dolor del parto de nuevo para engendrarlos de nuevo. Pero como si fuera dolor del parto, apóstol Pablo aún echa todo corazón y, ¿verdad? Para poder y rescatar de esa trampa que el diablo quiere poner. Verso 2 dice, porque os hacerlo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Un día, ¿verdad? Un día, cuando yo estaba en el tiempo de secundarias, estudiando, pero siempre este tiempo, siempre en mi corazón había gran hueco, gran vacío, ¿verdad? Y oscuridad. Entonces, ¿y cómo, verdad? ¿Cómo hago para resolver ese problema que hay en mi alma? Y hasta condenación y inseguridad en mi futuro después de la muerte que pasa. Mucha preocupación también, ¿no? Pero un día tuve un sueño, ¿verdad? Un sueño. A mí pasaba muchas cosas, parece. En una mañana ya me desperté, un sueño, ¿verdad? Muy hermoso, porque estaba en el paraíso, ahí ya según, y en el sueño, ¿verdad? Estaba caminando con un señor llamado Jesús, feliz, contento. Estaba ya caminando con lleno de gozo, ¿verdad? Viviendo ya con Cristo, caminando con Cristo, tomando la mano, mano a mano, ¿verdad? Con Cristo, caminando en un desierto, en un como paraíso. Y estaba muy feliz cantando alabandos. Pero según yo ese tiempo, ¿verdad? Creí ese varón con quien yo caminaba era Cristo. Un día ya me desperté y estaba súper contento. Aún estaba dormido, ¿verdad? Cuando me desperté estaba muy contento.
Eso se lo conté a mi padre. Mi padre, ¿verdad? Diácono de una iglesia evangélica, presbiteriana. Entonces él me interpretó, wow, qué lindo sueño, hijo, así me dijo. ¿Cómo que usted está ya con Cristo Jesús? Está caminando ya con Él. Ese sueño te significa que tú estás con Jesús. Más contentos, pero siempre pecador, ¿verdad? Pero este ya cosa pasando tiempo, ya queda como una memoria. Sí, claro, ese tiempo estaba muy contento, gozoso en mi sueño. Pero pasando ya un mes, 12 meses, ahora no estoy contento. Pero en mi cabeza, en mi mente hay una memoria, ese sueño, como si fuera una visión. Te digo que estoy con Dios, con Cristo. Final, obviamente se nota esa mentira, ¿verdad? Aunque genera algún sueño, gozo y paz, pero esto ya engañosos. ¿Sabe por qué? Siempre en la Biblia están hablando una cosa, desde Génesis hasta Apocalipsis están tratando de hablar del pecado y su salvación. Por ejemplo, si algo no viene por la salvación, del todo lo pecado no vale absolutamente nada. Diablo es engañoso. Entonces, el diablo puede dar una paz falsa, un gozo falso, un sentimiento verdad, y puede manipular, manejar, y formando mucha doctrina y, y como, y una doctrina tranquilizadora puede ser verdad. Esa doctrina te defiende, claro, ya tú, aunque estás así con pecado, pero tú puedes estar con Dios, tú puedes pedir perdón, tú puedes entrar al cielo, porque tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. Sí, claro, obviamente tú eres pecador, pero pecador redimido, pecador arrepentido, pecador salvo. Pecador salvo, ¿cómo? ¿De qué puedes salvado sigue siendo pecador, no? Pero ¿cómo que seres humanos tan sujeto, verdad, a la mentira, esa teoría, esa doctrina mentirosa y convincente pueden convencer a uno hasta que crean esto y se tranquiliza en esa doctrina falsa y siempre siendo pecador ante Dios. Pues en este punto se usa mucha, ¿verdad? Doctrina falsa y mucha iglesia falsa y hasta muchos pastores mal aprendidos, mal enseñan también. Por eso siempre en la Biblia se ve una lucha, una guerra horrible. ¿Por qué Abel, verdad, fue asesinado por su propio hermano Caín? Porque todos los profetas que hablan la verdad de Dios eran perseguidos. Jeremías estaban hablando verdad, predicando, profetizando ante todo el pueblo, siempre era perseguido. Desde rey hasta último pueblo lo perseguían. Pues un día Jeremías, por estar tan acongojado, él decidió de no más hablar en el nombre de Jehová. Su conciencia no permite esto. Por eso ya en su corazón se prende fuego por tanta gana de hablar la verdad del Señor, ¿verdad? Aunque ellos no oyen, lo persiguen. Otra vez empezó a predicar de nuevo, ¿verdad? Era perseguido, amenazado contra su vida. Se ven gran persecuciones. Por eso, y se llama, ¿verdad? En Jeremías, profeta llorón, dice, profeta llorón. Porque en toda su vida predicando tanto, ninguno escuchó. Ninguno. Pues un día Jehová Dios mismo dice a Jeremías, Jeremías, no ore más por este pueblo. Muy raro, ¿verdad? Siempre el Señor dice, orad, orad, orad. Pero un día el Señor dice a Jeremías que ora tanto por el pueblo. Jeremías, sí, Señor, no ore más por este pueblo. ¿Cómo ya está preocupado? Tan acongojado por su pueblo que va a caer mal en la mano de Dios, ¿verdad? Otra vez ora ante Dios y predica. Ninguno oye. Otra vez Dios dice, 2 veces Dios dice, Jeremías, no ore más por este pueblo. Eso ya significa, ya Dios decidió
destrucción de este pueblo. ¿Por qué eran tan perseguidos? ¿Por qué? Ellos, siendo profetas de Dios, apóstol de Dios, ¿verdad? Ellos hablan del pecado constantemente. Porque por el pecado viene enemistad entre Dios y uno. Sin arrepentimiento del pecado no hay salvación. Sin salvación no hay pacificación entre Dios y uno. Sin pacificación entre Dios y uno no pueden disfrutar lo que viene de lo alto del Padre. Por eso sí o sí tiene que ser tocado este punto clave, el pecado. Algunos quieren ser salvos, sí, pero disfrutando su pecado quiere ser salvo. No cambiando su corazón, no cambiando su posición, no cambiando su vida, aún disfrutando su maldad, aún disfrutando su pecado, quiere ser salvo, sin arrepentimiento. Pero la condición, Señor, pone, venid a mí todos los sedientos, venid a mí, dice, comprad sin precio, sin dinero, Dios no va a cobrar nada. Pero el Señor pide una condición, arrepentido, dice, arrepentidos. Obviamente pecador, pero un pecador ya arrepentido, ¿cómo actúa? Sí, entonces él está arrepentido de ser pecador, de pecar, de haber hecho tal y otra cosa. Entonces en su corazón queda su vida pecaminosa como dolor, como sufrimiento, como pena. No suena, ¿verdad? Esa vida pecaminosa algo tan dulce. Salvavidas, ¿verdad? Siempre funciona para salvar. ¿A quién salva? Uno que está ahogándose dentro del agua, sin poder nadar. Entonces salvavidas distinguiendo a este tipo de personas lo saca. Pero uno que está nadando, disfrutando el agua, salvavidas no va a salvar, porque uno disfruta agua, está nadando. ¿Cómo puede salvar? Uno que lleva deportista, ¿verdad? Que nada. ¿Cómo salvar salvavidas a ellos? Si salvar a esos, a ese tipo de personas que están nadando, disfrutando agua del mar, agua del río, agua de piscina, ellos se van a enojar, ¿verdad? Se van a pegar a unos. ¿Por qué me sacan? ¿Por qué me saca de agua? Porque él está disfrutando. Pero uno que está hundido en agua ya ahoga, se sufre tanto. No sabe manejar el agua, ya no puede salir, está atrapado. Y viéndolo, los salvavidas se mete rápido y saca. Súper agradecido, ¿verdad? Contento por salvar mi vida. Te agradezco, así va a decir. Aún siendo pecadores, todo tipo de pecadores, pecador que disfruta una vida pecaminosa, pecador que ya sufre por ser pecador, quiere salir del pecado, quiere ser librado del pecado. Otra actitud. Arrepentidos, ¿qué significa? Entienda, ¿verdad? Tú que eres pecador y sigue con esa vida, ¿a dónde vas? Final termina con fuego eterno. Pues uno que se arrepiente, ¿verdad? Ya actitud se cambia. Ya uno sufre por su pecado, quiere salir de ahí, pero no puede. Por eso viene clamor, viene grito ante Dios. Sálvame, Señor, a uno que tiene esa actitud, que tiene odio al pecado, tiene miedo al pecado, pero no pueden salir porque está atrapado y está esclavizado. Pero quiere ser libre, pero no puede. Ahí viene gran congoja, gran llanto. Ahí viene confesión verdadera. Esto está hablando aquí, San Lucas un poco vemos, San Lucas 18, sobre dos actitudes diferentes, ¿verdad? San Lucas capítulo 18, versículo 9. San Lucas capítulo 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Actitud diferente, ¿verdad? El fariseo y el publicano nacieron como hijos de Adán, pecadores. En toda la vida, uno, ¿verdad? Una u otra forma siempre peca. Pero el fariseo están jactándose de su obra, de su vida. Según él, buena cosa está haciendo, ¿no? Pero según el punto de vista de Dios, está haciendo maldad y maldad y maldad. Isaías capítulo 64, verso 6, ¿qué dice? Hasta la justicia, dice, ¿verdad? Somos, dice, nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice. Isaías capítulo 64, verso 6. Así Dios ve, ¿verdad? Somos como suciedad. ¿Qué somos? Somos nuestro ser como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice. Somos suciedad. De la suciedad, ¿qué buena cosa puede sacar? Excavando fondo de suciedad sale algo de oro. Suciedad. Esa suciedad, ¿verdad? Muestra alguna buena obra como su justicia. ¿Qué? Continuación de suciedad. Según el punto del fariseo, ¿verdad? Según su punto, según su medida, él está bien, mejor que publicano. Él no es ladrón, injusto ni adúltero, ni comete publicano, él dice. Y también él dice que yo 2 veces ayuno a la semana y te doy, dice, diezmo de lo que gano. Estoy haciendo bien, pero aún siendo suciedad. Según él, ¿verdad? Esa obra, su justicia buena, pero Dios ve toda la justicia del fariseo como trapo de inmundicia. Así que este publicano, en este fariseo, no pueden ver el fondo de su ser, cuán malo es, cuán pecador es, cuán maldito es, cuán perdido es ante Dios. Es el digno de ir al infierno. No lo capta. Bueno, solo bueno. Pues en él no se trata ningún pecado, ¿sí o no? ¿Dónde está su confesión? En su confesión. Así, Señor, soy tan malo, soy tan pecador, tan sucio. Yo soy adúltero, yo soy ladrón, yo soy injusto, yo soy malvado, yo soy mentiroso. ¿Dónde está su confesión? Así que en esa oración del fariseo no toca nada del pecado. Así que no está arrepentido, no está preparado todavía. Pero caso del publicano, otra cosa. Él no puede alzar al cielo, estando lejos del templo. Por vergüenza y por miedo no puede mirar al cielo, y golpeando su pecho que confiesa: Dios, sé propicio por mí, pecado. Inicia de su confesión, ya del pecado inicia, ¿verdad? Del pecado, soy pecador, no tengo cara para verte, porque soy tan pecador, soy tan malo, tan sucio. Cuando uno habla, ¿verdad? Fondo de corazón, no va a salir ese clamor.
Si uno sacara el fondo del corazón de uno, sacara cada pensamiento que pasa en su mente, no va a sacar el amor. Sí, el clama. Honesto, transparente ante Dios. Total humillado clama ante Dios. Dios se propicio por mí, pecador. Correcto inicio para recuperar relación con Dios, como el publicano. Porque Cristo vino hace 2000 años a salvar al mundo de sus pecados. Por eso se llama Jesús. San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Cristo se llama Jesús. ¿Para qué Cristo vino? Para salvar al mundo de sus pecados. Entonces, ahí está al valor de la venida de Jesús. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Para qué vino Jesús? San Juan capítulo 3, 16, ahora 17. Dios envió a su Hijo unigénito no para condenar, sino para que sea salvo. Por él dice, ¿verdad? Por eso, la venida de Cristo es para salvar al mundo de sus pecados. Pero siempre habla la Biblia, siempre relacionado primero con el pecado, con el asunto del pecado. Si no, no vale. Si no, no. Aún siendo pecador, tiene un sueño muy lindo, muy gozoso, muy feliz, que vale. Siendo pecador, si congregando iglesia 10 años, se prosperó un montón. Tiene mucho dinero ahorrado y ganó lotería. Hipermillonario se hizo. ¿Para qué sirve eso? Sigue siendo pecador. Siendo pecador, ser pastor, ¿para qué sirve? Ser diácono, ¿para qué sirve? Ser empresario, ¿para qué sirve? Siendo pecador. Siendo pecador, tiene sueño, visión, habla lengua. Como mi tiempo pasado, ¿verdad? Yo hablaba lengua. ¿Qué sirve? Yo soy pecador. Dios se enfoca en pecado. Para esto envió su unigénito como Cordero de Dios para salvar al mundo, para cumplir la promesa que Dios había dicho según profecía de Isaías, ¿verdad? Capítulo 53, Isaías capítulo 53, verso 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El verso 6 dice, ¿por qué razón? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jehová cargó en él el pecado del mundo, en el Cordero de Dios. Verso 7. Por eso Cristo, cargado el pecado del mundo, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué? Fue llevado como cordero. Cargó pecado del mundo en un día, ocupa cancelación en donde en el matadero por su muerte. Por eso, el propósito de la venida de Cristo está relacionado absolutamente con el pecado. Y su nacimiento, su vivir, su muerte está relacionado con el pecado, porque el propósito de Dios está ahí. Pero hoy en día, ¿qué tipo de Jesús se habla? Jesús de prosperidad, Jesús de milagro, Jesús de señal, Jesús de hablar lengua, Jesús de bendición, 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 mucha bendición. Esto se llama otro Jesús, otro Jesús. No es Jesús bíblico, no es Jesús enviado de Dios, otro Jesús.
Muchos que llaman hoy en día a Cristo, Señor, Señor. ¿A quién llama? A su Jesús llama, Señor, Señor. Pero Jesucristo dice, San Mateo 7:21, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? Que está en los cielos para entrar en el reino de Dios. Aquí codifica San Mateo 7:21. Señor, hablan de la voluntad del Padre, pero la codifica, no muestra qué es. Por eso es importante leer, importante buscar, importante aprender y oír. Otro lado, Dios descodifica qué es la voluntad del Padre para entrar en el reino de Dios. ¿Dónde dice? San Juan capítulo 3, verso 5. ¿Cómo dice? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es la voluntad del Padre? Renacer, renacer de agua y del Espíritu Santo. Rápidamente, otra vez toma, ¿verdad? Interpretando esa agua. Agua, bautismo. Tiene que ser bautizado en agua, piscina. Otro error. Esa agua, aquí otra vez, ¿verdad? Codifica. Otro lado descodifica. ¿Dónde? Primera Pedro capítulo 1, verso 23. Siendo, dice, renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué es? Esto es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Agua no es agua, agua de piscina, agua viva, palabra de Dios, que es el Evangelio. Pues hoy en día se dicen mucho Jesús falso. Antes nosotros compartimos, ¿verdad? Una divina de Endor. ¿Se acuerda? No. Endor, en una adivina de Endor, adivinadora de Endor. Y lo vamos a repasar. Vemos aquí. Primer Samuel. Primer Samuel. Primer Samuel capítulo 28. Primer Samuel capítulo 28, verso 3. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, no te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere.
La mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué? Me has engañado, pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿quién es él? Samuel. ¿Cuál Samuel? Samuel, profeta Samuel. Un diablo que se llama Samuel. Un demonio que se llama Samuel. Se ve una confusión, ¿verdad? Mientras está avanzando, Saúl ya está convencido, wow, ella es una, ¿verdad? Verdadera, ¿cómo se llama? Profeta, algo así. Adivinadora verdadera. ¿Por qué? El disfrazado Saúl llega a donde está ella, ¿verdad? Entonces ella, mientras está haciendo hechiza, ya se da cuenta que es el mismo Saúl. Pues quedó asustado. Usted es Saúl. Entonces, ¿Saúl qué? Mira, ella es una adivinadora verdadera. Me conoce, estoy disfrazado. ¿Cómo no me conoce? Ah, ella tiene un espíritu que ve todo. Mientras uno, ¿verdad? Si buscan algún adivinador, ¿verdad? Siempre ese adivinador dicen pasado de un, ¿sí o no? Usted nació en tal lugar, ¿verdad? ¿Usted en dónde se crió? Se llama tal. Usted tenía así como, sí, 13 hermanos, pero uno falleció, ¿no? Entonces, por tiempo pasado hablando, convence a uno, total, para que crea en él, ¿verdad? Adivino. Después ya pregunta cosas de futuro, entonces dice, se engancha, se manipula. Entonces, hoy en día pasa lo mismo. Muchos, ¿verdad? Adivinos, muchos magos, muchos hechiceros están metidos en diferentes iglesias falsas. Según ellos están profetizando, pero están adivinando. Hablando de uno pasado. Usted va a hacer esto y otro, ya manipula. Pero mientras pasan esas cosas, nunca se habla del pecado. Usted va a ser gran empresario, gran siervo de Dios, usted gran misionero, pastor, usted va a ser gran líder, un montón de cosas habla, pero nunca se toca del pecado. Ahora Dios, ¿verdad? No habla con Saúl. ¿Cómo Dios envía Samuel, que ya murió, sacándolo de paraíso? Samuel, vaya para cumplir la misión. Hable, revele a Saúl, que está acongojado por su futuro. Dios no responde. ¿Cómo Dios va a enviar su profeta? Sacándolo de Seol, enviándolo a él, a ella, además, una adivina a quien Dios mandó que la matara. Contradicción. Pero demonio aparece como nombre de Saúl, Samuel, ahí se engancha. Y habla parecido según la Biblia, entonces se engancha más todavía. Cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, debía haber Cristo bautizado como Cordero de Dios ante Juan Bautista, ante la presencia del Padre, como el Cordero que quitó pecado del mundo.
Primer paso, ¿sabe a dónde fue? Primero desierto fue Cristo, para ser tentado por el diablo. Primer tentación, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Segunda tentación, diablo, ¿qué? Llevando sobre el monte más alto, mostrando toda la gloria del reino, tú te postrarás ante mí, yo te daré toda. Tercera tentación del diablo, llevándolo a Cristo sobre pináculo del templo. Mírate, porque está escrito. Porque está escrito. No te herirás, porque los ángeles te van a sostener. Así está escrito Salmos 91. Está escrito. Mírate, entonces te sostiene todos los ángeles sirviendo. Está escrito. Está la Biblia. Para meter idea del diablo en la cabeza de Cristo. Porque Cristo, cada tentación que el diablo tira a Cristo, dice, está escrito, está escrito. Ahora el diablo usa escritura, está escrito así, hazlo. Con la intención de manipular a Cristo, ¿verdad? Cristo responde, está escrito, no tentará a tu Dios. Hoy en día cualquier cantidad de secta, no usa la Biblia, sí usa la Biblia, pero manipula, cambiando un poquito, fabricando mucha doctrina rara y falsa. Pero cualquier cantidad de verdad, religiones o iglesias, si no puede resolver el pecado, nada sirve. Único poder de la salvación está en el Evangelio, como dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Judío primeramente, también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Poder de Dios manifiesta por el Evangelio, ¿para qué? Para salvar a quien, que cree. Así funciona. Si no, no hace nada. Así que no vale nada todo lo que hace. Siendo pecador, tiene visión, ¿para qué sirve? Siendo pecador, habla tanta lengua, ¿para qué sirve? Siendo pecador, profetizan, echan demonios, ¿para qué sirve? Siendo pecador, sin ser renacido como justo santo que Dios quiere que sea uno, ¿qué vale? Ahí viene otro Jesús. Jesús vino a salvar al mundo de su pecado. Pero otro Jesús, comete Samuel falso, ¿verdad? Asusta a Saúl y acongoja a Saúl. Tú vas a morir. Tú vas a morir. Una amenaza terrible, ¿verdad? Y desanimante total esa adivinación. Tú vas a morir. Mañana tú estarás donde yo estoy. Sí, murió Saúl. Acongojadísimos. Y tiene ya como valentía ante Dios para seguir peleando contra su enemigo. Se tiró por su desánimo, se tiró encima de su espada, se suicidó, él murió así. Diablo es este Saúl. Con nombre Samuel, ¿verdad? Con el nombre de Samuel, un diablo se llama Samuel, pero lo acongoja, lo lleva hasta la muerte. Así es otro Jesús hoy en día. ¿Qué es el propósito de otro Jesús? Demonio. Llevar a cada uno al fuego eterno. Como esa palabrería que salió de ese Samuel, interpretó esa divina verdad en Dol, diciendo tal y otra cosa. Esa palabra que salió de él y de ella, mata a Saúl. Hasta quitar todo ánimo de llevar guerra y sobrevivir. Si no se tira sobre su espada, se suicidó, murió. Hoy en día, uno que oye de otro Jesús, que no salva a nadie, sino habla un montón de tonteras. Y final, ¿cuál es su fin? Engañando, tapando su ojo, llevar a donde al fuego.
Cuando Satanás, ¿verdad? Que es la serpiente antigua que manifestó ante Eva, primero, ¿qué hizo? Único enfoque de la serpiente era matarla. ¿Cómo matar? Con mentira. Quitando su mirada de Dios hacia ella, oír, sujetarse a la voz engañosa, dejando la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de Satanás? Matarla, haciéndola pecadora, y a su marido Adán también. Por eso el diablo, cuando metió mentira, ¿qué dijo? Génesis capítulo 3, verso 4 dice, la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Mentira. Si comiese ese fruto, será como Dios. Como que ella no resistió contra Satanás. Se formó comunión, conversación con ella, se convence. El Señor siempre nos dice, Santiago 4, verso 7, ¿qué dice? Someteos a Dios, someteos pues a Dios. Resistid al diablo, él os huirá, dice. Cuando viene alguna voz de Satanás, ¿cómo? Por un pensamiento, por un deseo pecaminoso viene, tiene que resistir, no tiene que disfrutar. Ese pensamiento muy rico, este deseo muy rico. Claro, yo quiero meditar, profesar, el diablo engancha. Hoy en día muchos están muy adictos de celular también o no. Tienen que resistir también. Tienen que soltar, tomar la Biblia. ¿Entiendes? Hoy en día de vez en cuando ya algún adolescente se ve que toma la Biblia física. Es lindo. Siempre tomando ya celular. Están jugando, ¿verdad? Jugando video de game, jugando un juego de video, ¿verdad? Últimamente veo a algún adolescente nuestro toma la Biblia, sentado en la Biblia, hasta nota. ¿Por qué? Resiste. Por lo menos resiste. Ahora viene pastor ya pronto. Por lo menos antes que venga pastor yo voy a estar leyendo. Porque siempre me chequea qué estoy haciendo. Entonces, por lo menos en ese momento, corto tiempo resiste. Por lo menos no voy a tomar el celular. Voy a leer la Biblia. Una resistencia, ¿no? No voy a hacer caso de mi adicción de celular. Voy a tomar la Biblia de él. Resiste. Por eso pueden tomar la Biblia física y pueden leerla. Dios dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Él os huirá. Promesa de Dios es. Eva debería resistir contra el diablo cuando oye una voz tentadora, ¿verdad? Dios sabe. La serpiente dijo a la mujer, Dios sabe. El día que comience de él, tú serás como Dios, sabiendo del bien y del mal. Oh, esa voz no es, esa voz palabra de Dios, no. Mi marido Adán me enseñó sobre árbol. No comerás del árbol de la ciencia bien y del mal. El día que comience de él, ciertamente tú morirás. Así me dijo. ¿Quién? Mi esposo. Según las palabras que él había escuchado antes que yo fuera creada. Entonces esa palabra viva en mí, no esa voz mentirosa. Debería resistirla. Pero ella sigue oyendo, impedita, acepta. ¿Cómo no va a ser convencida? Y al final comió del fruto. Así la serpiente engañó con su astucia a Eva. Hoy en día pasa lo mismo. La Biblia dice una cosa, el Evangelio dice una cosa, uno cree en otra cosa. ¿Por qué? Ya está aceptando lo que el diablo manipula. Pues hoy en día está lleno de otro Jesús. Demonio es otro Jesús, no es Jesucristo. Ese otro Jesús es el demonio disfrazado en Jesús.
falso. Si creyeres de otro Jesús, se cumple el propósito del diablo, que es llevar todas las almas donde al fuego eterno. Como Cristo un día habló del diablo, eres el asesino desde el principio. Vemos acá San Juan capítulo 8. El libro San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Señor, hablando a quién? A los judíos que creían en Jesús, ¿verdad? San Juan capítulo 8, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, pero creen por su manera, nada sirve, dice. Por su doctrina nada sirve. Por su deseo nada sirve. Creen en Jesús. Por su manera, creen en Jesús. Hoy en día pasa lo mismo. Esto es, creen en otro Jesús. Creen en demonio. Porque el demonio es generador de tanto pensamiento para meter en su mente. El diablo nunca manifiesta ante usted como Drácula. Todos los demonios aparecen ante usted por los pensamientos diferentes a lo de Dios. Engañoso ese pensamiento. Con ello, Satanás invade a ustedes. Usted cuando acepta, ya se engancha por ese demonio. Él manipula a ustedes. Entonces ellos creen en Jesús. Jesús, entonces, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, aún no permanecen ellos, seréis verdaderamente mis discípulos, así no son todavía discípulos de Cristo ellos, sino enemigos todavía. Y conoceréis la verdad os hará libres. No conocen todavía, porque no permanecen en la palabra del Señor, por lo cual no son libres. Conoceréis futuro, la verdad, si permanecéis en mi palabra, dice, ¿no? Y la verdad que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Os hará libre, aún no son libres. Ellos no pertenecen a Dios. Por eso Cristo hablando pertenencia de ellos, ¿verdad? Verso 48 y 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vuestro padre no es padre mío. Tu papá, una cosa, mi padre, otra cosa. Padres, vuestro padre, diablo. Mi padre, Dios santo, que hizo un universo entero conmigo. Diferente. Aunque son creyentes, pero nada que ver con Dios y con Cristo y con el Espíritu Santo. Ellos sacan su furia final, ¿verdad? Escuchando esto, verso 33, le respondieron. Entonces, contra la palabra que Cristo enseña a ellos, ¿verdad? Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú, seréis libre? Ellos sacan su criterio, sacan su versión. 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libre de qué? De todos los pecados. Siempre vuelve lo mismo, tema del pecado. Ellos sin resolver su pecado, sin ser libres del pecado, siguen a Cristo mirando milagros, señales, enseñanzas. ¡Wow! ¡Qué lindo, maravillado!
pero siempre sigue siendo pecadores, creyendo en doctrina de hombre, según su tradición. Tenemos a Abraham por nuestro padre. Abraham fue escogido de Dios, hombre escogido por Abraham. Entonces, desde que nacimos somos diferentes a los gentiles. Gentiles somos pecadores, somos justos ya desde que nacimos. Somos especial, pueblo especial, pueblo escogido de Dios. Somos diferentes a los gentiles. Por eso ellos nunca fueron humillados, nunca fueron arrepentidos. Pero ellos creen en Jesús, siguen en Cristo. Pero Cristo, viendo esa fe, no vale nada, toca y pica, porque así no puede entrar al cielo. Entonces se exalta. Actitud de ellos que, versículo 33 que dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú, seréis libres? ¿Cómo tú decís que seremos libres? Somos ya libres desde que nacimos. Somos diferentes a los gentiles. Tu actitud así. Pero el que comete pecado, ¿verdad? El que peca es esclavo del pecado. Tú no pecas, tú eres pecador. Cristo siempre cuestiona con el pecado. Para esto Cristo. El Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Si no, no. Para esto Cristo vino, para liberar a uno de sus pecados. Otro Jesús, como hoy en día actúa, dejando pecado a un lado. Prosperidad, milagro, hablar lengua, ¿verdad? Y buscando ya mejor, mayor cosa. Demonio. Otro Jesús no es Jesús. Otro Jesús es demonio. Con el mismo nombre Jesús. Peligroso. Uno sigue este otro Jesús, ¿a dónde va? A final fuego. Pues. Es el propósito de Satanás. Por eso cuando se presenta aquí, posición de ellos, pertenencia de ellos, son de Satanás, dice, verso 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Son iguales, compatibles entre dos. Diablo, pecadores, son compatibles. ¿Por qué? Padre, hijo, relación de ellos, así es, ¿verdad? Por eso, todos los pecadores quieren hacer los deseos de vuestro padre, dice, Los deseos de vuestro padre quiere hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cómo ha sido homicida desde el principio el diablo? Asesinó el diablo a Eva con la mentira. Y luego Adán asesinó en el principio. Pues hasta hoy viene esa consecuencia, hasta hoy. Todo el mundo nace con pecado. Cargado el pecado, dominado por el diablo, sigue pecando. Cristo volvió el tema principal pecado para salvar. Por eso el Señor dice, arrepentidos. Vuélvete en tu origen, pecador. Tú pastor, pero pecador. Tú eres diácono, pecador. Tú eres diputado, pecador. Tú eres presidente, pecador. Arrepiéntete. Arrepentidos. Tú eres empresario, pecador. Cristo hubiera encontrado con Stephen Jobs que hubiera dicho, Stephen Jobs, tú eres hipermillonario, pero no vale nada. Tú al morir no llevas ni un 5. Tú eres pecador. Te vas a ir al fuego ya. Antes que sea tan tarde, ahora ya tienen que ser salvos. Biden, ven. Tú eres expresidente estadounidense. Tú eres pecador. Sí, señor. Ven, tienen que ser salvos. ¿Sí o no? Para esto Cristo vino. Para esto Cristo vivió, murió y resucitó. Pero otro Jesús nunca toca este tema. ¿Pecado? Nada. Sí, todos somos pecadores. Tú tienes que ser bendecido, rico, poderoso, famoso. Diablo pesca. Con tanto deseo engañoso aún. Y final, ¿dónde? ¿Cuál es el fin del diablo? Asesinar absoluto ya. A tal
con fuego, ya para siempre. Haciendo esto, diablo que gana, no gana nada. Diablo es espíritu rebelde. Único que busca el demonio y diablo, ¿verdad? Destrucción de usted, destrucción del mundo, destrucción de alma. Porque se rebelde contra Dios, entonces él odia a todo lo que Dios ama. Siempre el diablo va al fuego porque está destinado para eso. Pero mientras llega hasta el fuego, quiere destruir hasta que él pueda hacer todo. Hablando aquí, ¿verdad? Un poquito el tema del, ¿cómo se llama? Engaño del diablo aquí. Vemos Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 4. Sí. Disculpe, Segunda Corintios sería 4, no, segunda, no primera, Segunda Corintios capítulo 4. Dice así, Segunda Corintios capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia y adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero sí, aquí entra algo terrible, ¿eh? Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así dice. Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no sean salvos. Hoy en día está pasando esto ya terrible, terrible, terrible. Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados, pero hoy en día nunca se toca tema del pecado, tema del infierno, tema del cielo, tema del renacimiento. Nunca. Está desviado a otro lado, ¿sí o no? Por eso el, hoy en día sí, por eso está, ¿verdad? Tanta, ¿verdad? Sí, como iglesias evangélicas, aún hablando de Dios, hablando en el nombre de Jesús, pero están cegados completamente. ¿Por qué? No se toca ese punto del pecado, y puede tampoco. Por eso siempre viendo una cosa así, ¿verdad? Nosotros, siendo ya renacidos, ¿qué actitud tenemos que tomar? Siendo justo renacido. Ya uno sabe, esa persona, ese tipo de persona, ese grupo, esa familia, esa gente, y vive ahora, un día muere, ¿a dónde va? Uno ya sabe, uno sabe su futuro.
Porque los que son renacidos ve la luz de Dios, por ella sabe el futuro de uno. Por eso esta responsabilidad muy grande toca a nosotros. Eso nosotros, ¿verdad? Siendo justo callado, podemos empujar a muchas almas al fuego eterno. Entonces mi oración, mi anhelo, todos nuestros hermanos, hermanas se conviertan en predicadores. Ese es mi anhelo, tengo oración ante Dios día con día. Cada justo renacido se conviertan en misioneros que sepan expresar el camino de la salvación para todos. Porque siempre la obra del Señor por medio de nosotros Dios hace. Diablo usa su ministerio fraudulento. Por medio de los hombres, diablo trabaja también. Porque el diablo es gran imitador de Dios, ¿verdad? Por eso en esto ya nosotros cuando llevamos el evangelio, una lucha. ¿Sabe qué es la lucha? Tocar el fondo de corazón de cada uno. Una cosa acá dice, ya poquito vemos Levítico capítulo 12, 13 sería. ¿Eh? El libro Levítico capítulo 13, versículo 12. Mas si brotare la lepra hundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel de llegado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Entonces este te reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagados. Toda ella se ha vuelto blanca, eres limpio. Aquí están hablando de la lepra y el sacerdote tiene, ¿verdad?, que chequear. Uno de este cabeza hasta planta de pie está llena de llaga de lepra. Total, inmundo. 100% ya contaminado de lepra, 100% leproso. ¿Sabe qué? Hasta hoy, ¿verdad? La ciencia moderna no puede curar lepra, pero únicamente en la Biblia habla de lepra, en la Biblia hay curación. ¿Por qué? Por Dios sí se curaba esto, por milagro de Dios únicamente. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, curaba muchos leprosos. Antes de venir Jesucristo, por Dios manifestaba curando leprosos también. Por eso, según Levítico, hablan de rito, ¿verdad? Cuando uno se llega a ser libre de la lepra, ¿cómo tratar? Está hablando en la ley de Moisés. Pero cuando viene el sacerdote chequea, ¿verdad? Uno parcialmente está con lepra, declara inmundo, así dice. Cuando avanza más y más, desde cabeza, planta de pie, totalmente está sucio, contaminado de lepra. Ahora Dios manda al sacerdote, ¿verdad? Declarará, dice, declarará, está limpio. Un día yo leyendo esta parte, ¿verdad? Me quedé con dolor de cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desde cabeza hasta planta de pie está llena de llaga, de lepra. Entonces, más inmundo, más sucio todavía. Pero Dios dice, está limpio. Declarará, está limpio, así dice. Un día entendí, esto están hablando del Evangelio. Cuando Cristo vino hace 2000 años, ¿a quién declaró limpio? A los pecadores, puro pecadores. San Lucas 18, el publicano, total pecador, golpea su pecho, ni mirando al cielo, confesó,
Dios, sé propicio por mí, pecador. La Biblia, como dice, este publicano fue justificado ante que él primero y volvió a su casa. ¿Quién fue justificado? El leproso total, pecador total. Desde su cabeza planta de pie, llena de maldad, puro pecador. A él declaró que el evangelio no está limpio. Porque no tiene ninguna obra presentable ante Dios como su propia justicia. Absoluto pecador. Declara el sacerdote, tú estás limpio por la sangre de Jesucristo. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Un día yo capté, mira, ¿a quién se predica el evangelio? ¿A un pecador medio, no? Pecador verdadero, arrepentido. Uno que ya reconoce desde su cabeza hasta plante de pie, total pecador. A él declara el evangelio de Cristo diciendo, tú estás limpio. Como que tú sabes, en ti no hay justicia, pero Cristo murió por ti. Cristo derramó su sangre por tu pecado ya cargado, porque él vino el cordero. Como cordero, él murió en la cruz. Así declarará, así Señor. Pecado incurable, lepra incurable. Por Dios, ambos se curan total. ¿Cómo? Así se cura cuando caen total contaminado, lepra 100% contaminado. A él declárate, está limpio. Igual pecado. Por eso Cristo, Jesús, en quien creemos nosotros, él nos declaró santo, limpio, justo, cuando éramos total pecadores. Amén. Para que nuestra salvación, justicia sea solamente por la fe, no por nada obra. Mixta no, obra mía, la fe de mía, no, solamente por fe, absolutamente por la fe. Nada obra mía, porque no es presentable ante Dios, porque todo trapo de inmundicia. Por eso por la fe, dice, por la fe. ¿Ven? Por eso, en este punto que estamos en guerra espiritual. Otra vez yo digo, mi anhelo, mi oración diario. Todos nuestros hermanos y hermanas, renacidos, sellados con el Espíritu Santo, diferente rango de edad, diferente lugar donde trabaja, viven, debería liderar como predicadores para salvar a muchas almas. Según la Biblia, tal como aprendemos, expresamos, rescatar. ¿Sí? Sí. Y sí, entonces, esa parte de cómo la serpiente engañó con su astucia a Eva en varias versiones, poco a poco, por desenvolver. Primera parte, hasta aquí. Vamos a compartir, vamos a orar. Señor,